Bueno, vamos a continuar con este segundo y me parece que último video de este tema. Les decía yo que este tema es un poco corto, pero que como han visto, pues tiene elementos bastante interesantes, ¿no? Habíamos visto un poco la diferencia entre lo que es la ley desde una perspectiva tradicional y cómo podemos entender la ley desde la perspectiva antropológica y cómo desde la antropología jurídica se empieza a vislumbrar que la ley es un concepto o es un elemento que va cambiando dependiendo de la cultura que tenemos. Déjame compartir pantalla para que veamos esto de manera un poquito más clara, ¿no? Haciendo un comparativo precisamente entre, por ejemplo, la cultura occidental, que es la que deriva, como ustedes saben, de la zona del Mediterráneo, ¿no? Y, por ejemplo, la cultura asiática, en particularmente la china, aunque estos elementos que se plantean de la tradición jurídica china, los podemos encontrar muchas veces en gran parte de los países de la región. Entonces, por ejemplo, miren, déjenme mover tantito esto para poder ver la diapositiva. Tradición jurídica, en la tradición jurídica china, principalmente aquella que proviene del confucianismo, ¿no? Y que ha ido, como ustedes saben, eh, se ha ido como influyendo no solamente en China, sino en diversos países asiáticos y en diversos pensadores. Por ejemplo, Confucio tiene una gran influencia, por ejemplo, en India o en Pakistán, por hablar de algunas otras regiones, ¿no? Que son y además enormes, ¿no? Por ejemplo, tradición jurídica china. La ley no tiene un lugar central en la sociedad, es decir, la sociedad no se congrega o no se crea en torno a la ley, ¿no? Algo muy distinto a lo que vemos, por ejemplo, en la tradición jurídica romana. Ustedes ya llevaron derecho romano, me parece, o algunos elementos de derecho romano, y entonces en ella han visto la importancia que tiene la ley, ¿no? De hecho, para los romanos, la ley es el origen de la civilización, ¿no? Principalmente, de hecho, se le llama la civitas, ¿no? El derecho civil, ¿no? El jus civitas o el jus civile, ¿no? Es la ley. Cuando se habla de jus civile, realmente estamos hablando de un conglomerado o una sistematización de diferentes leyes. Es el origen, la ley es el origen de la civilización. Por lo tanto, dicen los romanos, los bárbaros son aquellos que no tienen leyes. Nosotros nos diferenciamos de los pueblos bárbaros, de los pueblos bárbaros del norte, de los pueblos bárbaros de oriente, ¿no? Porque nosotros hemos construido una civitas, una civilización basada en leyes, leyes que nos controlan, leyes que nos gobiernan, pero lo más importante es que son leyes que nos ordenan. Necesitamos ordenarnos a partir de máximas jurídicas, ¿no? Confucio, por ejemplo, tiene un pensamiento completamente opuesto, que aquí plasmo en esta cita, ¿no? El ser humano civilizado, es decir, también se habla de la civilización, pero la civilidad no nace de la ley, sino nace del arte de saber vivir, de vivir en armonía con las demás personas y con la naturaleza. Pero esto no deriva de las leyes. Esto deriva en el confucianismo, como ustedes saben, es de alta relevancia en estas zonas o en estas demarcaciones geográficas. Esta convivencia no surge o no se ordena a partir de las leyes, sino se ordena a partir de la construcción, ¿no? De diversos ritos colectivos que van haciendo que esta convivencia sea armónica. Por lo tanto, el ser civilizado, dice Confucio, no necesita una ley para vivir bien, pues ha incorporado el arte de saber vivir en armonía. Por lo tanto, más bien son los bárbaros, fíjense qué interesante, completamente lo opuesto. Son los bárbaros los que necesitan de las leyes. Por lo tanto, la ley es para los estúpidos que requieren ser gobernados. Es decir, Confucio parte de una idea de la construcción de la autonomía moral a partir no de la ley, sino de asimilar armónicamente la ética, ¿no? Y entonces, aquellos que no pueden vivir armónicamente consigo y con los demás, ¿no? Requieren ser gobernados porque son estúpidos. Estúpidos en el sentido más original de la palabra, es decir, aquel que no puede controlarse, que no sabe controlarse, que no sabe gobernarse, requiere ser gobernado por un elemento externo. Por eso no tiene autonomía, ¿no? Un antropólogo cultural francés muy interesante, André Audricourt, nos hace un análisis muy interesante que ahorita vamos a ver, ¿no? Sobre esas diversas concepciones que se tienen sobre la ley, ¿no? Él sostiene que estas diferencias sobre la concepción de la ley dentro de una sociedad
Responde a diversas causas, pero la que es realmente determinante es la relación que la persona tiene, que el ser humano tiene con la naturaleza, que es el punto de partida es precisamente la relación que yo tengo con la naturaleza y a partir de esa relación que voy teniendo, voy estableciendo una serie de elementos culturales que posteriormente son asimilados o que derivan en la construcción de normas jurídicas y en la construcción de una apreciación de estas normas jurídicas. Y entonces, por ejemplo, miren qué interesante tabla nos plantea Audrey, ¿no? Por un lado dice, en Occidente, ¿no? Vamos a revisar este lado de la tabla. Dice, Occidente, el desarrollo se caracterizó por la domesticación de animales, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de Occidente, hablamos de estas culturas que se desarrollaron alrededor del Mediterráneo, desde pueblos fenicios, desde Egipto, desde Grecia, desde Roma y luego posteriormente toda la Europa mediterránea, ¿no? Estos países mediterráneos, dice, o sea, su relación con la naturaleza la más importante y la principal fue aquella que se fue construyendo a partir de la domesticación de animales, ¿no? Perdón. Por lo tanto, en esos espacios se construyeron sociedades pastorales, sociedades que estaban enfocadas o estaban arraigadas a esta idea del pastor y del rebaño, a la construcción de ganadería, ¿no? Esto lo podemos ver en las diferentes construcciones mitológicas de la zona. ¿Cuáles son esas principales construcciones mitológicas? Pues obviamente son el, la Torá, el Corán o la Biblia, que ambas tienen una misma reproducción mitológica inicial que conocemos todas y todos como el Génesis. Aquí me equivoqué, puse Génesis, pero es el Génesis. Entonces, ¿qué dice? Ustedes no sé si recuerden este relato de la Biblia, el Génesis, capítulo 4, versículo 3, puse ahí, en el que están Abel y Caín, ¿no? Esta dualidad de lo bueno y lo malo, ¿no? Al final ustedes saben, Caín mata a Abel, porque Caín desde un principio se plantea en este modelo mitológico, a Caín se le plantea como el malo de la película, ¿no? Y al ser el malo, pues esto que evidentemente acaba en tragedia, acaba siendo asesinado el bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que Abel sea bueno? Una de las cuestiones es a lo que se dedica. Abel es pastor, mientras Caín es agricultor, ¿no? De hecho, en el mismo relato, Yahvé, ¿no? El Dios de los hebreos, ve con agrado las ofrendas que le da Abel, que son corderos prácticamente al fuego, le gusta la carne de cordero asada, ve con agrado ese aroma, sin embargo, repugna, ¿no? Las ofrendas que le da Caín, que son, pues, sus ofrendas de agricultor, las verduras y las hierbas que le lleva, las ve con repudio. Entonces, desde aquí se está generando, fíjense qué interesante, un modelo de construcción, de relación, un modelo relacional entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, es mucho mejor dedicarse a la agricultura, perdón, es mucho mejor dedicarse al ámbito de la ganadería que al ámbito de la agricultura, ¿no? Esto lo podemos ver reproducido en estas culturas como los ganaderos, no solamente es algo que es una posición, pastores, ganaderos, ¿no? Estamos aquí relacionando ambas figuras, ¿no? Del pastor se deriva la figura del ganadero, como figuras de poder, figuras aspiracionales. Está bien ser pastor, mientras que el agricultor se le ve como alguien de menor categoría, ¿no? Esto lo podemos ver reproducido, por ejemplo, mucho en nuestra sociedad. Una sociedad que tiende o que pretende o que tiene ganas, aunque no lo es, de ser occidental, ¿no? Vemos, se ha desarrollado más económicamente, eso no quiere decir que culturalmente a fuerza, ¿no? Económicamente se ha desarrollado más aquellos estados ganaderos que aquellos estados agricultores. ¿Por qué? Porque hay una visión de Occidente, ¿no? Pero esto enfocado al derecho, y es aquí donde viene el punto que me parece más interesante, es que si mi desarrollo con la naturaleza es principalmente el pastoral, ¿no? Lo que hago es desarrollar mecanismos para este trabajo. Y el mecanismo más relevante para el trabajo pastoral, como para la ganadería, es la coacción. Yo tengo que dominar al animal. ¿Cómo lo domino? Pues con fuerza, ¿no? Lo domino con palos, lo domino con vallas, lo domino con cuerdas, lo domino con
con perros, hago incluso reuniones como ciertas, como de cierto tipo místicas alrededor de este trabajo con los animales, ¿no? Y entonces tengo que demostrar a mis pares qué tan bueno soy dominando a los animales. Y de ahí surge pues un montón de fiestas ganaderas, etcétera, etcétera. Pero lo importante para el derecho es que aquí surge esta idea, de acuerdo a ese antropólogo cultural, la idea de la coacción como un mecanismo indispensable para el desarrollo. Este modelo de coacción impregna el área menos desarrollada de estos modelos, ¿no? Es decir, el polo mayor, el área más desarrollada es la ganadería, y el polo menor sería mi relación con la agricultura. Y entonces la manera en la que yo entiendo la agricultura desde esta posición es también de dominar y de coaccionar la naturaleza. Necesito, así como he domesticado al lobo, como he domesticado a diversos animales que me producen riqueza, tengo que domesticar a la naturaleza. Hay un libro muy bueno que se llama del monoteísmo al monocultivo, ¿no? Entonces, en estas culturas, la idea de tener cultivos inteligentes, ecológicos, como por ejemplo los teníamos aquí con la milpa, en el que el maíz toma nutrientes de la calabaza y la calabaza además le genera una, un insecticida natural al maíz y ambos se nutren del frijol y entonces se sembraba en la milpa, como ustedes saben, frijol, chile, calabaza y maíz todo junto, porque entre ellos se ayudan y entonces crece muy bien. Esto es totalmente ilógico en el modelo occidental. En el modelo occidental yo domino la naturaleza y la obligo, la pongo en orden. Entonces tengo así campos súper ordenados de monocultivos. Solo siembro maíz, solo siembro trigo, solo siembro calabaza, solo siembro maguey, no siembro otra cosa y entonces utilizo otro tipo de productos para que esta hortaliza o esta fruta o esta hierba pues crezca a lo bestia, ¿no? Tengo que domesticar la naturaleza. Esto es contrario por completo a la manera en la que esto se trabaja en Asia. En Asia, a diferencia de Occidente, el desarrollo está caracterizado por el cultivo de arroz o de ñame, que son la batata, y por lo tanto se construyeron sociedades agricultoras alrededor del Pacífico, no sociedades pastoriles como en el Mediterráneo. De hecho, esto lo podemos ver manifestado en sus propias mitologías. En la epopeya de la oscuridad vemos cómo el arroz es un alimento de los dioses. Lo mejor es dedicarse a cultivar este tipo de alimentos, ¿no? Por lo tanto, la relación principal con la naturaleza no se hace desde la coacción, porque no necesito coaccionar a nadie, sino desde el acompañamiento, pues la naturaleza no crece, no se genera por medio de golpes, ¿no? Es decir, así como yo le pego a lo mejor a la vaca o le pego al becerro, le pego al cordero para que se alinee, le echo unos perros para que no se salga del corral, yo no puedo hacer eso en principio con la naturaleza. No es que si jalo más rápido el árbol vaya a crecer más rápido, ¿verdad? Entonces, este modelo de acompañamiento en el que yo me sumerjo, ¿no? Me involucro, ¿no? Me sumerjo, esa es la palabra, pues, en el modelo natural, impregna también mi polo menor. El polo menor en Occidente es la agricultura, el polo menor en Asia son los animales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en China y en India tenemos este tipo de frases muy interesantes que dicen, por ejemplo, esto, ¿no? El buey tiene el mismo aliento y la misma sangre que el ser humano, por lo que es preciso ajustarse a sus sentimientos. ¿Se dan cuenta cómo estamos viendo dos modelos diferentes? Por lo tanto, en el modelo donde la coacción ha sido el elemento principal de desarrollo, necesitamos leyes porque la ley es la herramienta que me permite coaccionar. Aquí no me interesa hacer un ejercicio ético de decir cuál es bueno y cuál es malo, cuál es mejor y cuál es peor, sino simplemente establecer la distinción. ¿Por qué en Occidente el imperio de las leyes funciona y se acepta muy bien? ¿Y por qué en otras culturas no? Y esto lo que nos permite es precisamente ver eso, que el derecho es una concepción cultural
y que por lo tanto tiene diversas acepciones. Ahorita estamos haciendo simplemente un ejercicio entre Occidente, países del Mediterráneo, ¿no? Ojo, no creo que debamos de considerar a México o a Latinoamérica, ¿no? Si puedo hacerlo más grande, en este modelo occidental, y ahorita lo voy a decir por qué. Nada más lo estamos comparando con un modelo, con el modelo asiático. Imagínense cómo lo podríamos comparar, por ejemplo, con culturas africanas o con culturas latinoamericanas. O sea, pensemos, por ejemplo, nosotros somos una cultura del maíz, ¿no? Y por eso tenemos como un híbrido que no podemos abandonar, que no podemos dejar. Nuestras epopeyas, nuestras mitologías, parecieran más cercanas a un modelo de acompañamiento de la naturaleza que a un modelo de coacción de animales. Y esto podría explicar en mucho, ¿no? Desde la antropología jurídica, por qué somos renuentes a darle la importancia que tanto se le intenta dar a la ley. ¿Por qué la ley no nos supone mayor problema quebrantarla? ¿No? Es decir, siempre hemos pensado que es porque no somos educados o porque no nos construyeron unos criterios morales. Puede ser, pero yo me iría más atrás, ¿no? Hacer un trabajo de antropología jurídica mexicana nos invitaría a ver qué tanto este modelo que como sociedad tenemos, híbrida, en la que tenemos características culturales muy arraigadas en un modelo precolombino, donde somos cercanos a estos modelos de acompañamiento que son más amplios, más permisivos quizá, ¿no? No corresponden a otro modelo que también lo intentamos implementar, ¿no? Que es el modelo coactivo. Entonces generamos, frente a un fenómeno social, generamos leyes, generamos instrumentos, generamos incluso mecanismos de coacción, pero luego no son funcionales. Y habría que ver qué tanto esto no es funcional debido a que estamos en un modelo híbrido entre Occidente y algo que no es Occidente, ¿no? Algo que puede ser más de nuestros pueblos originarios. Esos son los elementos interesantes para tomar en cuenta cuando nos enfocamos a un fenómeno jurídico desde la antropología jurídica. Y entonces lo que tendríamos que preguntarnos, y eso por ejemplo puede ser un trabajo para cualquiera de ustedes, para una tesis, es, primera pregunta, ¿no? O sea, ubicar un problema jurídico que tengamos en México de no cumplimiento a una ley, y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué no la cumplimos? ¿Qué elementos antropológicos podríamos encontrar? Y luego, si esa ley no se cumple porque pertenecemos a un grupo culturalmente híbrido, entonces, ¿qué sí podría funcionar? ¿Qué elementos reguladores sí podrían funcionar en un modelo como el nuestro? Y eso para mí, esto a mí me parece que es mucho más interesante y mucho más poderoso que estar intentando siempre meter nuestras soluciones en un texto legal que luego, en términos colectivos y sociales, no nos parece tan relevante ni tan importante cumplir más allá del discurso público que hagamos. Sí, socialmente es evidente que somos un país donde nos es difícil cumplir el imperio o el mandato de la ley. Habrá que ver esto porque es así. Bueno, Aristóteles, por ejemplo, como un representante de Occidente, dice, no puede haber, a diferencia de lo que establece en India y China, no puede haber amistad ni justicia posible entre el hombre y el buey, ¿no? Fíjense qué diferente a lo que plantean India y China, como tampoco la puede ver entre el amo y el esclavo, ¿no? Esto viene de la ética a Nicómaco. Se dan cuenta cómo en el modelo occidental hay un modelo, evidentemente, de coacción y de jerarquía, ¿no? De verticalización de la relación. Por lo tanto, ¿no? En este modelo vertical, en este modelo coactivo, en este modelo donde hay un imperio de la ley, ¿no? La figura del pastor se convierte en la manifestación del poder. Pues el pastor guía, el pastor reprime, el pastor conduce, el pastor venera. Incluso, ¿no? Hay un capítulo de la Biblia que dice, eh, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y por ahí dice, su vara y su callado me protegen. La vara es en lo que se apoya el pastor, pero ¿qué es el callado? El callado es con lo que golpea, ¿verdad? El golpe me protege, necesito el golpe, necesito la coacción para sentirme protegido. Estos son símbolos de poder. El pastor es igual al báculo, al cetro o al mazo del juez, ¿no? Yo soy el que golpea, ¿no? Son símbolos de poder para coaccionar. Yo te obligo a que hagas esto, ¿no? Estos mazos también los tenemos en el poder legislativo. Yo decido las reglas, yo decido las leyes. Y el rebaño son los fieles, son los ciudadanos, son los que requieren ser guiados y sometidos, ¿no?
Por lo tanto, podemos ver, ¿no? Una vez más haciendo este parangón, esta comparación Occidente-Asia, ¿no? Cómo en Occidente el gobierno es por medio de leyes, ¿no? Incluso a los abogados nos cuesta mucho trabajo imaginarnos una solución a un problema público que no pase por la construcción de una ley. Yo les digo a mis alumnos de maestría, ubiquemos este problema jurídico y ahora proponme una solución que no sea una ley. Esto en principio no supondría un mayor problema para alguien que sea parte de este modelo asiático. Pero para nosotros es muy complicado porque entendemos que los problemas se resuelven a partir de leyes, no de documentos que coaccionan, que nos obligan. ¿Por qué? Porque la ley es virtuosa. El buen pastor somete, porque esta ley es virtuosa, el buen pastor, que además está legitimado por la ley, somete a sus ovejas a la ley, porque es lo que estas ovejas requieren, ¿no? Por ejemplo, perdón, eh, eh, Montesquieu nos habla de la ley natural y lo retoma de lo que decía el digesto de la ley natural. Aquí pongo de este libro que les recomendé de Homo Jurídicos algunas páginas donde pueden ver precisamente esos elementos de los que les estoy hablando, ¿no? La ley es natural, el digesto dice que la ley es natural, ¿no? La ley natural es visible en el Código de Hammurabi, en elementos muy occidentales, ¿no? En los 10 mandamientos de Yahvé, es decir, hay un orden natural de las cosas al cual nosotros tenemos que someternos. Y yo, que soy el buen pastor, tengo que someter a todos a esa ley natural. Esto nos explica cómo cualquier cuestión que salga del orden de las cosas nos cuesta trabajo asimilarlas, a menos que la pongamos en una ley. Y entonces nos es difícil, por ejemplo, pensemos en el ámbito, en el tema del feminismo y en el trabajo de la perspectiva de género, ¿no? Las mujeres han estado combatiendo estos temas de desigualdad y este aparente orden de las cosas en las que ellas tienen que ser reproductoras, tienen que estar en la casa, etcétera, etcétera, lo han combatido, bueno, por cientos de años. ¿Cuándo hemos empezado a ver quizá algunos beneficios cuando esto se ha convertido en ley? ¿Por qué? Porque necesitamos que nos coaccionen para entender, ¿no? Porque ese no es en principio el orden natural. El orden natural es natural o lo asumo como natural en el momento en el que yo lo pongo en una ley, ¿no? Aquí yo pongo ejemplos del Código de Hammurabi o los 10 Mandamientos como algo muy antiguo, pero incluso en la Europa medieval está el caso muy sonado de un gallo que fue condenado a ser quemado vivo por el crimen atroz y contra natura de haber puesto un huevo. ¿Qué hubiera pasado hoy? Lo más seguro es que hoy pues, este gallo sería estudiado por la biología, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó. Aquí esto es contra el orden de las cosas y entonces lo desechamos, lo excluimos, ¿no? En la modernidad, como ustedes saben, de la ley natural pasamos a la ley positiva y este cuento ustedes ya se lo saben. Una vez que entró el derecho moderno, ya el cuento que viene ahí, ustedes ya se saben qué fue lo que pasó después, porque ya lo vimos tanto en sociología jurídica como en teorías críticas del derecho. A diferencia de Occidente, pues en Asia el gobierno no es por medio de leyes, sino es por medio de personas, ¿no? No es la ley la que es virtuosa, sino es la persona la que es virtuosa. Es decir, la persona que llega a gobernar un lugar es porque se le considera virtuosa, ¿no? Y por lo tanto, al establecer un gobierno más de personas que de leyes, ellos no ven como un ataque a un concepto occidental de democracia el que una persona puede estar en el poder por 10, 20, 30 o 40 años, ¿no? Porque es lo que lo mantenga virtuosa, es lo que le permite seguir en el poder. Por eso, cuando, por ejemplo, se establece en el ámbito de los derechos humanos, hay una discusión muy interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué Asia no tiene, como lo tiene Europa o como lo tiene América, ¿no? Un modelo claro de leyes en materia de derechos humanos? ¿Por qué no firma tratados en materia de derechos humanos? ¿Por qué no crea un sistema de protección de los derechos humanos a partir de tratados internacionales y de leyes internas? Porque ellos no trabajan bajo esa perspectiva, ¿verdad? Porque se repugna la ley, porque, como dice Confucio, la ley es para aquellos que son estúpidos y que necesitan ser gobernados, ¿no? Y entonces, quizá ahí, antes de hacer esta afirmación o aseveración de que los países asiáticos son de suyo violadores de derechos, que quizás sí lo sean, pero también lo son los de Occidente, ¿verdad? También lo son aquellos que están sometidos a esos tratados internacionales. Es decir, no es el hecho de que yo esté sometido a la ley como Estado lo que me hace ser un Estado no violador. Es decir,
ambos son violadores. Pero quizá antes de establecer estas afirmaciones críticas hacia los países asiáticos, tendríamos que entender desde la antropología jurídica cuál es su concepción de la ley, cuál es su posición frente al imperio de la ley. Bueno, pues con esto terminaríamos este tema. Les repito, es un tema sencillo, es un tema corto, pero creo que es un tema interesante que nos da pie precisamente para que ustedes más adelante, si se interesan, pues pudieran hacer esos acercamientos a diferentes culturas, por ejemplo, en nuestro país, y cómo esas culturas han ido definiendo la importancia y la relevancia que tienen las leyes dentro de esas propias culturas, ¿no? Por lo corto de este tema, este fin de semana no tendrán trabajo, se los dejo libres, ¿no? Pero ya en el próximo tema volveremos a tener un trabajo semanal. Espero que les haya interesado este tema, que lo hayan encontrado interesante. Y bueno, como siempre, cualquier cuestión, siempre quedo a sus órdenes.